Buenas tardes a todos los que nos están viendo en este primer programa de la EPC. Es un canal que busca abrir el análisis y el debate sobre los temas más relevantes en cuanto a los ejes de la economía, la política y la cultura. En este primer programa nos acompañan el maestro en Ciencias Gabriel Rangel, el maestro Álvaro Mendoza y el maestro José María Pérez Llamas, quienes son catedráticos del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, contamos con la presencia del alumno de la Escuela Superior de Economía, Alan García Fernández, quien es ganador del primer concurso de ensayos de la Escuela Superior de Economía. El día de hoy vamos a tocar uno de los temas más relevantes en la agenda internacional, y es el tema de la conformación geopolítica de un mundo multipolar. Como ya sabemos, la historia de la economía capitalista como modo de producción ha pasado por distintas hegemonías mundiales, empezando por la británica en un mundo configurado de forma unipolar, después por un mundo bipolar que inició entre la disputa de Estados Unidos con Alemania y siguió entre Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, terminando con el fin de la Guerra Fría, en la cual Estados Unidos logró imponer la forma del modelo de acumulación capitalista en todo el mundo. Sin embargo, después de varios sucesos históricos como la articulación del BRICS, han nacido, según algunos autores, nuevos actores en el panorama de la lucha por la hegemonía, y por este punto pues me gustaría empezar. ¿En serio nos acercamos a un mundo multipolar y por qué? Tendría primero la palabra el profesor, el maestro Gabriel Rangel. Maestro. Bueno, primero buenas tardes. Efectivamente, yo empezaría un poco como que señalando cuáles han sido los cambios que ha tenido la economía mundial y preguntarme si a partir de esas contradicciones, ¿qué posibilidades tendría de conformarse un nuevo orden internacional multipolar? Efectivamente, después de la Segunda Guerra Mundial, las cosas han cambiado de forma muy vertiginosa. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos del 45 a 1989, había un mundo bipolar, ¿no? Donde estaba el socialismo y el capitalismo, cuyo epicentro era efectivamente un Estados Unidos que controlaba, diríamos, esta área económica. De otro lado estaba el socialismo, ¿no? Con la vieja Unión de la República Socialista. Sin embargo, la situación se vuelve un poco complicada y de 89 a 2001 nos dicen que triunfa el capitalismo sobre el socialismo y aparece un nuevo orden internacional que le llamaríamos un orden bipolar, ¿no? Donde Estados Unidos trata de controlar, diríamos, las grandes reservas internacionales de petróleo. Esto lo lleva prácticamente a Oriente, deja descuidada una parte de América Latina y va a haber cambios importantes. Por lo menos todo lo que es el periodo 2001 al 2008, ¿no? Vamos a encontrar que ese mundo, a partir de las Torres Gemelas, en América Latina van a aparecer gobiernos de izquierda. Vamos a encontrar a Hugo Chávez en Venezuela, Hugo Morales en Bolivia, vamos a encontrar a Cristian Fernández en Argentina, Daniel Ortega en Nicaragua, Fidel. Hay un cambio muy importante. Pero también, después de las Torres Gemelas, hay otro orden internacional que es un orden tripolar. Ahí vemos que el capitalismo se agrupa a través de bloques económicos, y los principales que están es el Tratado de Libre Comercio, está la Comunidad Económica Europea, está la Cuenca del Pacífico principalmente. Y es hasta después de 2008, una de las profundas crisis que el capitalismo ha tenido, ese capitalismo rentista, se nos dice que se está configurando un orden multipolar. Ese es un primer cambio que vemos. ¿Qué está provocando esos cambios? A mí me parece que hay una sincronización, una característica de esta nueva etapa. Hay una sincronización de varios fenómenos. Hay una crisis económica a nivel mundial. No todo lo que se está produciendo se está vendiendo, ¿no? Se está realizando. Gran parte de todo el dinero que se presta a los consumidores en cualquier latitud para poder alentar el consumo prácticamente no se está recuperando y hay una crisis bancaria. Muchos empresarios que acumularon muchísima riqueza durante el periodo que es hasta por lo menos hasta 1989, que lo llevaron al mundo financiero, empezaron a especular en la bolsa de valores y las acciones que ellos cotizaban frente al valor que estos alcanzaban. Esto generó una crisis bursátil de grandes proporciones. Tenemos una crisis monetaria, ¿no? Se profundizan las diferencias sociales a nivel internacional, tenemos una crisis política y una crisis ecológica, pero producto de lo que pasó en la etapa que va de 1989-2001, donde Estados Unidos empieza a invadir países,
se pierde, hay una crisis del derecho internacional. Ese es el segundo fenómeno, hay una sincronización de crisis, hay un cambio en los órdenes internacionales, pero permanecen las mismas organizaciones que dieron sustento a este orden internacional. Me refiero a la ONU, a la Organización Mundial del Comercio, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a la OTAN. ¿Qué otros cambios están sucediendo? Otro cambio que sucede es que se avisa o se dice que se está modificando el equilibrio, ¿no? Está pasando el poder, está pasando de Occidente a Oriente, surge en este caso una China con un poder económico inmenso y que trae un proyecto. El gran proyecto que tiene es un corredor de la seda, donde se plantea que va a estar integrado por más de 65 países, que va a representar más del 55% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, va a controlar más del 75% de las reservas internacionales, y esto es un proyecto geopolítico de China, diríamos, para esta nueva etapa que se está viviendo. ¿Qué otro fenómeno encontramos? Aparte que la economía está totalmente desequilibrada, vemos algo inusitado en este panorama que estamos contando algunos elementos, que los países emergentes como China, como la India, como la Rusia, ¿no?, enfrentan con mejores ámbitos la crisis económica de 2008, mientras que los países ricos están prácticamente en crisis. Las empresas, diríamos, grandes están en crisis, y los países pobres lo salvan, ¿no? Y entonces hay una insurrección, un cambio nuevo que nunca habíamos visto, ¿no? Es decir, la crisis siempre había sido en los países ricos, en los países pobres, y ahora son en los ricos. Siempre había repercutido en las empresas pequeñas y hoy repercute en las empresas grandes. Hoy resurgen nuevas empresas transnacionales de los países emergentes y se habla de un nuevo cambio, ¿no? Diríamos, de la lucha por el poder desde lo empresarial. Empresas multinacionales de países emergentes que hoy representan el 25% de las 500 empresas más grandes del mundo, representan el más del 29% del total de las empresas a nivel multinacional y controlan más del 41% de los flujos a nivel inversión. Estas condiciones apuntan, pues, de que hay cambios importantes, pero estos hechos hay que agregarle cambios en las condiciones demográficas a nivel internacional, envejecimiento de los países, por ejemplo, de Japón, los países europeos. Hay un panorama político que está cambiando, se habla de países, de estados fallidos completamente, y prácticamente las diferencias entre ricos y pobres aumentan. Llega un presidente en Estados Unidos y prácticamente se habla de que esos pactos, esas instituciones ya no sirven y que es urgente cambiarlas, ¿no? Entonces se habla de pasar de acuerdos trilaterales a acuerdos bilaterales, y ahí hay una pregunta. La pregunta es, ¿qué cambios, ¿no?, si estos hechos van a provocar un nuevo orden internacional o un nuevo desorden internacional? ¿Será un orden multipolar reconocido por Estados Unidos, donde va a ser controlado por Estados Unidos con este ejercicio de poder, ¿no? Entonces estamos ante una nueva etapa. Simplemente diría, estos son los principales cambios que me gustaría que fueran contemplados. Gracias. Profesor Pérez Llamas. Sí, a mí me gustaría iniciar planteando algunas cosas que se alejan un tanto del planteamiento que se hizo inicialmente. Es decir, a mí me parece que la idea de la multipolaridad es una falacia. Si nosotros nos vamos en el tiempo hacia la historia, más allá incluso de lo que decía el compañero César, en el sentido de la hegemonía británica, tenemos que ir más allá para plantear justamente esto que Brodel exponía, ¿no?, sobre el Mediterráneo y el mundo mediterráneo, que es el primer centro fundamental, digamos, de desarrollo. Pero al mismo tiempo, lo que tenemos previo a Inglaterra, lo que tenemos es la hegemonía de esta zona importante de Flandes. Es decir, Holanda, por ejemplo, encabezando este proceso. Y es hacia el siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, que apenas Inglaterra le va a arrebatar la hegemonía a Holanda, a esta zona, a esta región, y digamos que el centro hegemónico se va a trasladar, ahora sí, no solamente a Inglaterra, sino que hacia el norte de Europa. Esto explica de alguna manera, como bien lo plantea Carlos Antonio Aguirre Rojas, que los mayores pensadores del mundo, digámoslo así, van a surgir en esta región.
hacia donde se traslada el centro hegemónico del mundo. Entonces, efectivamente es con la revolución industrial que Inglaterra alcanza su hegemonía, y estamos hablando de un país en el cual se produce más del 40% de toda la producción industrial durante este periodo decimonónico, en el cual va a establecer, como bien lo dice Karl Polanyi, sus reales, en el sentido de que va a ser el centro hegemónico con los 4 pilares fundamentales, digámoslo así, de las relaciones comerciales, financieras, industriales, etc. Y además, como el establecimiento de la paz mundial con la llamada paz británica, ¿no? Entonces, digamos que más allá de Inglaterra tenemos que ir de más largo plazo desde los orígenes del capitalismo, y yo lo que observo en esta lógica es el cambio de centro, digamos, de hegemonía. No significa esto que no haya otras regiones del planeta que le disputen la hegemonía a este centro principal, fundamental. Por ejemplo, durante el periodo decimonónico, Inglaterra sin duda es el taller del mundo. Es el centro la City de Londres se convierte en el centro financiero por excelencia. Mientras que Wall Street está surgiendo como tal justamente en este periodo de industrialización que inicia hacia 1813, 1815 en Estados Unidos. Pero incluso como un desarrollo industrial del mundo occidental, ¿no? Y el siglo XIX lo que observa es el conjunto de economías, sobre todo europeas y en América Latina, que han logrado consolidarse con sus estados-nación a partir de las revoluciones de independencia, incorporándose al mercado mundial, pero no necesariamente como centros hegemónicos, evidentemente, sino subordinados justamente a este centro principal. Sin embargo, Estados Unidos va a lograr ya a fines del siglo XIX ser la economía más poderosa del mundo, aunque la hegemonía la siga manteniendo Inglaterra, porque incluso detrás de Estados Unidos se coloca, de acuerdo a las cifras de los diferentes historiadores económicos, en la segunda economía mundial. Esa hegemonía se va a definir justamente en el periodo entre guerras. Y ahí yo quisiera entrar en una diferencia también con el profesor Rangel, en el sentido que él planteaba que las crisis mundiales se dan en los países pobres. Una de las primeras crisis fundamentales es en la City de Londres en 1873, y está cruzado también por el proceso de revoluciones importantes, sociales, ¿no? Como la Comuna de París, por ejemplo, el 71, justo en el periodo de la crisis mundial que se da en Inglaterra y que se expande a nivel internacional. En el periodo de entreguerras lo que tenemos es una crisis mundial que estalla en un centro fundamental como es Estados Unidos, con el crack del, digamos, bursátil en Wall Street. Entonces, lo que tenemos ahí es que, más bien, las grandes crisis han estallado en los centros hegemónicos, los que tienen una mayor gravitación a nivel internacional. Eso no significa que no existan contradicciones entre las diferentes economías. Porque si nosotros nos vamos, y aquí con esto termino en esta primera parte, es que hacia principios del siglo XX, lo que tenemos ya a nivel mundial es la conformación de estos países centrales que tienen un espacio hegemónico, aunque no sea a nivel internacional su hegemonía. Es decir, las hegemonías de primer orden, pero hay otros niveles de hegemonía. Por ejemplo, la Unión Europea, ¿sí? Que ya desde la Primera Guerra Mundial se empieza a perfilar, y desde que Alemania se conforma en el Segundo Reich hacia 1871. Fíjense, en este mismo periodo de la crisis mundial que estalla en Inglaterra y que se va a consolidar entre este periodo de la Primera a la Segunda Guerra Mundial. Y al mismo tiempo, como dice Heinz Dietrich, en Japón lo que empiezan a hacer hacia los años 20 es conformar la doctrina Monroe japonesa, con esta llamada la esfera de coprosperidad de la Gran Asia, ¿no? Entonces, los propios intelectuales japoneses le llamaron de esa manera. Entonces, lo que tenemos es una disputa por la hegemonía en este periodo entre guerras que se va a trasladar hacia Estados Unidos, ¿no? Hacia Wall Street, etcétera, porque además Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial tenía el 70% de las reservas mundiales de oro, por ejemplo.
Y eso no responde a un capricho porque se hayan robado el oro, sino que tiene que ver con el poderío de su estructura económica, industrial, comercial, etc. Entonces, yo lo plantearía inicialmente en esta lógica, para decir, yo no pienso que sea un mundo multipolar, sino una hegemonía, un mundo hegemónico, digámoslo así, liderado por una economía central. Y en un segundo momento plantearé la siguiente parte después de la Segunda Guerra Mundial. Profesor Álvaro. Gracias por la invitación. Bueno, a mí me parece que para estructurar una respuesta a este señalamiento, estamos viviendo un proceso multipolar, unipolar, etcétera, etcétera. Comparto la idea de que efectivamente hay que establecer las coordenadas, los elementos con los que vamos a establecer esas explicaciones. A mí me parece que el punto número uno es dejar muy claro que vamos a intentar hacer esto a partir de lo que sería la acumulación de capital a escala mundial. Porque de alguna forma cuando hablamos de esto de la multi o unipolaridad, de alguna forma estamos hablando de cómo se articula la acumulación de capital a nivel internacional. Esto para mí es central, este es un primer punto. Segundo punto es de que aún y esta estructuración de acumulación de capital, pues vemos países muy atrasados, muy desarrollados, e inclusive algunos, en la historia, sobre todo a partir del siglo XVI, la integración de partes del mundo en donde tienen formas precapitalistas. Entonces ahí la primera estructuración es, vamos a ver el proceso de las formas precapitalistas hacia el capitalismo. Y una vez que el capitalismo logra articular ya la dinámica de la economía mundial, efectivamente hay diferentes formas de abordarlo. Uno de ellos es el tema de centro y periferia. Es decir, estaríamos viendo que la acumulación de capital a escala internacional, podríamos ver que hay un centro que empieza a dinamizar, pero eso tiene su razón, que es un poco, yo compartiría la opinión de que efectivamente va a ser Europa, ¿verdad? El centro va a articularse, pero va a articularse no a partir de Europa misma, sino se va a articular ese centro a partir de hacer participar al resto del mundo. Es decir, Europa va a desarrollar su expansión por el Atlántico, conecta a América a través de un proceso de conquista y colonización y rapiña y despojo, va a conectar con Asia, en donde es a través de actividades mercantiles, pero después también de dominio y de despojo, ¿verdad? En China, en la India, y se va articulando una relación centro-periferia. Este es un primer nivel. El segundo, efectivamente, no nos explica todo, sino que aquí debe de plantearse también la articulación del desarrollo de la acumulación de capital a escala internacional, pero también con aspectos de carácter tecnológico, militar y de dominio, de tal forma que entonces sí es válido manejar una nueva coordinación, pero a un nivel mayor, que es el de la geopolítica. Es decir, la geopolítica implicaría de que hay un país o grupo de países que van a articular eso, hegemonía, van a integrar al resto del mundo en una lógica que ellos marquen. Entonces, ¿cuál es la primera podríamos decir, expresión de este nivel de geopolítica? Pues yo comparto también esta idea de que, bueno, la primera es efectivamente una unipolaridad en donde el centro va a ser Europa. Inclusive, si nosotros analizamos a veces con lupa el proceso de llegar hasta este periodo de unipolaridad, que podríamos ubicarla, su consolidación en el siglo XVIII con Inglaterra, pues este es el proceso de articulación. ¿Pero qué hubo antes? Bueno, pues estuvo España, ¿verdad? Estuvo Holanda, donde estaban ya inscritos en esa perspectiva, pero no logran. Por ejemplo, España pues es un imperio que se saca el premio gordo con el encuentro con América, ¿verdad? Pero no logra, ¿verdad? Inglaterra, que es la periferia de Europa, ¿verdad? Es más desarrollada Francia, por ejemplo, y sin embargo los Países Bajos e Inglaterra es donde se va articulando ya ese centro, ¿no? De tal forma que inclusive, desgraciadamente, en Latinoamérica nos influye mucho el pensamiento eurocéntrico. Un poco lo que plantea el maestro. El mundo antes del siglo XV, algunos señalan, es Europa y es el Mediterráneo.
Pues sí, es una parte del mundo, pero la globalización prácticamente inicia en el siglo XVI, cuando el mundo se conecta ahora sí. ¿Verdad? Y entonces empezamos a ver esa articulación centro-periferia y una especie de geopolítica en donde efectivamente va a haber centro o centros y va a haber un proceso que domine en esa perspectiva. Entonces, yo sí ubico que en un primer momento es la articulación de Inglaterra como el centro, pero no solamente Inglaterra, sino es Europa, es la Europa central y la Europa occidental, es la que va a articular este proceso de hegemonía, y se va a articular entonces un proceso de unipolaridad. Ahora, para llegar a esos procesos, sí hay procesos donde se observan fuerzas, y a veces algunos investigadores plantean que hay una multipolaridad como proceso de transición. Es decir, en el caso del siglo XVI al siglo XVIII, y por eso hay varias fuerzas que intentan, pero al final es la lucha. Es decir, Holanda, Inglaterra, España, Holanda, España, Inglaterra, tienen lucha, están peleando el dominio del comercio mundial, están peleando. Es decir, ¿eso qué es? Son procesos de transición en donde se observan distintas fuerzas y se consolida una. Y en torno a ella, un bloque, ¿no? Es Europa. Y comparto entonces la idea de que este primer orden mundial está entre el siglo XVI y se considera el siglo XVIII con Inglaterra, sobre todo con dos aspectos fundamentales. El primero es de que logra ahí cristalizar este proceso de industrialización, ¿verdad? Y a partir de eso se consolida el capitalismo y además se consolida esto como el centro del mundo. Si no tengo más tiempo, dejaría mi comentario para la última parte que creo que es lo que nos interesa más, ¿no? Hasta lo actual. Alan. Pues yo estaría de acuerdo con los planteamientos que se han hecho hasta el momento, bueno, con algunos, no con todos. O sea, desde que se articula el sistema capitalista como sistema mundo, ocupando la categoría de Wallerstein, pues se va a encontrar que hay, digamos, un centro hegemónico a partir del cual se va articulando ese sistema mundo. A medida que va avanzando el desarrollo capitalista, pues hay momentos de crisis de diferente tipo que provocan traslados de la hegemonía de un país a otro. El término o el concepto de multipolaridad me parece que tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial, cuando se busca explicar cómo es que se va a dar la recomposición y la confrontación geopolítica después de la Segunda Guerra Mundial, porque se van a encontrar que como fruto de la Segunda Guerra Mundial se van a conformar dos grandes polos de poder con su respectiva zona de influencia. Por un lado vamos a tener el campo occidental, encabezado por Estados Unidos, que plantea un modelo de democracia liberal con un sistema de economía de mercado, y vamos a encontrar como otro polo de poder a nivel global a la Unión Soviética o a todo el grupo que formó el bloque socialista, pues que planteaba una forma de organización económica centralizada con sistemas políticos de partido único, con nueva forma desde su punto de vista o desde su planteamiento, pues una democracia diferente a la burguesía occidental. Si plantean más una democracia de orden popular, al menos en términos teóricos, basada pues en la clase pues principal en el proceso de producción, que era la clase trabajadora, ¿no? Hablaban de una democracia de trabajadores, ¿no? Entonces, a partir de entender cómo es que se va a articular esta disputa geopolítica después de la Segunda Guerra Mundial, es que surge el término de bipolaridad para buscar entender o descifrar cómo es que se va a dar esa disputa. Después de que avanza, digamos, esta disputa que está marcada por el inicio y por el desarrollo de la Guerra Fría, asistimos pues a la crisis del modelo de organización soviética, que va a estar marcado por la caída del muro de Berlín y posteriormente por la disolución del Partido Comunista de la Unión Soviética, que es el inicio del derrumbe, que significa, digamos, en términos geopolíticos, pues la victoria del campo occidental encabezado por Estados Unidos, y que esto implica pues una nueva reconfiguración geopolítica, ¿no? Donde desaparece este bloque importante de la Unión Soviética, el bloque socialista, y se posiciona como centro único de decisión y de poder a este campo occidental encabezado por los Estados Unidos, a partir del cual se va a articular una nueva forma de organización global, ¿no? Que va a estar marcada por la llamada globalización económica, ¿no? O la nueva globalización económica de orden neoliberal. Y va a ser a partir de este paradigma de globalización
que se va, digamos, a definir que quien tiene el control unipolar del mundo pues son los Estados Unidos, porque no hay ningún campo que tenga la capacidad, digamos, de influencia para disputar en el terreno hegemónico. Para mí, el inicio de este resquebrajamiento, digamos, de la unipolaridad encabezada por los Estados Unidos está en el inicio del nuevo siglo y que se marca por fenómenos pues muy concretos, ¿no? Muy simbólicos. Uno sería la caída de las Torres Gemelas y el segundo, que son años después, sería la gran crisis económico-financiera de 2008. Porque lo que genera, y sobre todo este segundo, porque lo que genera la crisis económico-financiera de 2008 es un cuestionamiento internacional sobre la forma en cómo se está organizando la globalización. Y también en la crítica a esa forma de organización también se critica pues a el país o al polo de poder que lo encabeza, que en este caso son los Estados Unidos. Entonces hay un cuestionamiento internacional de la globalización económica que, digamos, se entrelaza con la avanzada en términos de importancia y de zonas de influencia de países como Rusia, que se recupera, digamos, después de 10 años de esta gran crisis que derivó de la Unión Soviética, y principalmente por China, ¿no? China porque le empieza a disputar en un campo que había sido, digamos, el más fuerte de los Estados Unidos, que era el campo económico, y que a la par, digamos, de estos dos grandes jugadores que vuelven a entrar en el terreno de la geopolítica, es que se empieza a hablar de un mundo tripolar o ya multipolar, que va a tener también pues, nuevas características, sobre todo en el caso latinoamericano, con el despertar o las olas emancipatorias en América Latina, que dan lugar al surgimiento de gobiernos progresistas, que, por ejemplo, han subsistido y se han mantenido varios de ellos gracias al apoyo que han tenido de Rusia y de China, ¿no? Entonces lo que estamos observando es que hay una nueva recomposición, una nueva repartición del poder a nivel global, donde Estados Unidos pues ya no es el poder hegemónico como lo era después de la caída de la Unión Soviética, sino que hay nuevos jugadores con mucha capacidad para jugar en el tablero de la geopolítica, que le están planteando un cuestionamiento directo a esa hegemonía, y que a medida en que va avanzando los años va creciendo, digamos, la influencia de China y de Rusia, ya no solamente en el campo euroasiático, sino como lo vemos también en América Latina e incluso en partes de Europa. Bueno, aquí pues hay dos visiones marcadas, ¿no? Una donde un grupo de países pues van a generar un mundo unipolar, en la unión que tienen, y otra donde pues hay polos de discusión, ¿no? Polos de discusión geopolíticos, ¿no? Sin embargo, aquí hay una cuestión que mencionaron varios de ustedes, ¿no? Que son los países de América Latina, y pues a mí me gustaría abordar un poco más sobre este tema, en cuanto a cuál sería el papel que jugarían las economías periféricas como las de América Latina o México, bueno, incluyendo a México dentro de América Latina, ¿no? ¿Tienen estas economías la oportunidad de entrar en disputa hegemónica realmente, como en el caso de Venezuela, que pues hacen frente, ¿no? a un imperio, pero pues aún así en lo económico hay ciertas dudas, ¿no? ¿Tienen oportunidad de entrar en la disputa hegemónica o dejar la dependencia económica, en el caso de México, hacia los Estados Unidos en caso de que la hegemonía estadounidense decaiga? Ustedes, sería primero el profesor Álvaro, por favor. Sí, mira, yo creo que ese tipo de coordenadas para poder analizar el actual mundo en el que estamos viviendo, sí tienen mucha importancia. En el caso de la polaridad, yo creo que la polaridad es para mí una herramienta que nos permite un poco explicar, y eso sobre todo es a partir de la lógica que presenta la Convención de Capital a escala mundial. Pero para llegar a eso sí hay periodos de transición. Yo creo que el problema actual es con la caída del bloque socialista se abre un proceso en donde efectivamente la bipolaridad en términos de dos proyectos o dos sistemas, ¿verdad? El sistema mundo capitalista y el sistema mundo socialista, se colapsa, el segundo, el socialista, y de ahí se abre un periodo en donde hay un reacomodo y efectivamente un periodo de transición, en donde lo que visiblemente se veía inicialmente era una unipolaridad, que era Estados Unidos, pero efectivamente se bifurca y entonces empiezan a surgir cosas. Los que conocen la historia universal o la economía mundial
Sabemos que el caso de China, pues prácticamente se está despertando de una siesta, ¿no? Es decir, Asia era la potencia, aún y que estaba el mundo desconectado, Asia era una potencia, todos los historiadores coinciden en esto. Entonces, Asia, con China, con la India, inclusive Rusia, bueno, pues están despertando y están demostrando un poderío importante. En este momento en donde el Occidente está entrando en problemas fuertes, ¿de qué? Pues de la acumulación de capital, esto es lo central, ya decían los compañeros. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay periodos de transición en donde aparentemente se observa así como una multipolaridad. Pero la tendencia, ¿cuál es? Es la unipolaridad en el mundo capitalista, es decir, ya a partir de la caída del bloque, de todo ese sistema mundo socialista, ¿verdad? Hoy vivimos un sistema mundo capitalista. Aún y que en su definición digan que es socialismo, bueno, no es así. En el caso de China, es en el caso de Rusia. Es decir, hoy vivimos un sistema capitalista hegemónicamente, y dentro de eso efectivamente está la lucha por la hegemonía de ese mundo. ¿Entre quiénes está? Entre Estados Unidos, ¿verdad? O el mundo anglosajón, ¿verdad? China y Rusia. Están en ese proceso de transición definiendo el nuevo orden mundial. Ahora, para el caso de la América Latina, nosotros somos de alguna forma el campo vital de lo que sería este mundo norteamericano. Es decir, la famosa doctrina Monroe, donde plantea América para los americanos, significa de que México se inscribe, ¿verdad?, en ese espacio vital para los Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos tiene la tendencia al declive en este orden mundial, entonces, desgraciadamente, en tanto no entendamos eso, nosotros nos va a llevar, nos vamos a ir al precipicio, ¿verdad? Y nos va a tocar el papel peor, porque somos muy vulnerables. 70% de nuestras exportaciones a Estados Unidos, en un país donde está tendiendo al declive, cuál es el futuro que nos espera, ¿no? Entonces nosotros tenemos que replantear el problema de nuestro funcionamiento nacional en esa nueva tendencia, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Maestro Rangel. Yo diría entonces, decía hace rato, esos son algunos de los elementos a los donde está, digamos, girando la idea si es posible conformar un orden multipolar o no conformarlo. Efectivamente hay algunas coordenadas, y una de las coordenadas que ha permanecido a lo largo de toda la historia es que siempre ha existido un sujeto hegemónico. Lo fue Estados Unidos, pero antes de Estados Unidos fue Inglaterra, antes de Inglaterra fue España, y antes de ello fue China. Y cada vez que ha habido un cambio, siempre ha sido a través del uso de la guerra, conformación de instituciones, el uso de ejercicio, el ejercicio de la hegemonía, crear grandes ejércitos y crear sobre ellos, diríamos, formas de ir manteniendo países, diríamos, subordinados, ¿no?, que son abastecedores de materias primas, de insumos. ¿Cuándo se habla entonces de una economía mundial? Pues lamentablemente yo sé que surge el capitalismo en Inglaterra, pero cuando logra integrarse como tal y lo plantean, pues la crisis 29 dice que hay una economía, diríamos, súper integrada, ¿no? Y desde ahí estamos hablando de la urgencia de crear organismos internacionales que permita de alguna manera, ¿no?, organizar, administrar, hegemonizar, procesar. Después hay otro fenómeno que es 45, con la final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces triunfa Estados Unidos, y Estados Unidos necesita darle forma, no repetir los errores que se había cometido en periodos anteriores. ¿Y cuál era? Pues crear efectivamente las instituciones que le permitieran el ejercicio del poder, la reproducción del poder, y que le permitiera mantener áreas, ¿no?, muy importantes como abastecedoras. Entonces el mundo se divide no solamente en dos campos, socialismo y capitalismo, sino al interior del capitalismo existe lo que la teoría cepalina ha venido planteando, ¿no?, los países desarrollados, subdesarrollados, ¿no? Algunos le llaman los países tercermundistas, Fidel Castro. Entonces hay muchas taxonomías, pero ¿qué hay en el centro? En el centro hay un Estados Unidos que va a garantizar que estos países, por lo menos del 45 hasta finales de los 80, ¿no?, estamos en un proceso donde muchos de ellos están logrando su independencia, ¿no? Y esa independencia es conformar un Estado-nación, y muchos de esos Estados-nación empiezan a generar grandes nacionalizaciones que atentan contra los propios intereses norteamericanos en términos de control de recursos naturales. Y entonces se desata lo que se va a llamar el intervencionismo norteamericano. Ese intervencionismo lo vamos a tener durante toda la década de los 50, 60, 70, ¿no?, que nos va a llevar efectivamente en ese proceso a que América Latina se va a meter a un proceso de industrialización
y una industrialización donde insumos y materias primas siguen siendo compradas por Estados Unidos, financiadas por una parte con el Banco Mundial y por la otra parte prestado dinero con el Fondo Monetario Internacional, que va a desatar una década perdida y se sigue a través de la cooperación manteniendo esa relación de subordinación que había prevalecido. ¿Qué más sucede? Que sucede que después, cuando estos modelos, esta forma de modelos de acumulación empezaron a ser insuficientes por el acrecentamiento de la riqueza de las grandes empresas, da cambio a otro modelo, que le vamos a llamar el modelo neoliberal, ¿no? ¿Dónde se está acumulando el dinero? Pues ya no solamente está en la producción, sino que ese dinero, grandes sobrantes de dinero que vienen del petróleo, que vienen de la acumulación o concentración de grandes riquezas, tienen que ser llevadas al mundo financiero, ¿no? Y en este mundo financiero, pues vamos a tener una etapa nueva del capitalismo. ¿Por qué? Porque tenemos desde 1944, por lo menos algunos plantean a finales de los 80, es un imperialismo monopolista de Estado. Es el Estado que asume la posesión para, ¿no?, generar un mercado interno, generar el desarrollo del capitalismo, para contener, diríamos, al socialismo, ¿no? Esa forma de acumulación de capital se agota, ¿no? O es agotada porque les queda muy grande ya, o es un gran corcel que tienen los grandes empresarios y necesitan más libertad. Y entonces se habla de la necesidad de cambiar el modelo por no un crecimiento hacia adentro, sino un crecimiento hacia afuera, ¿no? Y fortalecer el sector externo apoyando la entrada de inversión extranjera. ¿Y cuál va a ser el resultado? El resultado es que la pobreza, la marginación, la asimetría entre el centro y la periferia se profundiza. Y esto va a detonar un periodo importante, que va con dos hechos importantes. Uno es la caída del muro de Berlín de 89, que lleva a alinear a los países pensamiento único, y el otro es las Torres Gemelas, donde se desquebraja la hegemonía norteamericana, o por lo menos se pone en duda qué tan hegemónico es. Y esto hace entonces que muchos países de América Latina, ¿no?, empiecen por la pobreza, la marginación, cambian, diríamos, el sentido del reloj y se van a países de izquierda, ¿no? Y esto habla de un epicentro, una América Latina que es mucho más independiente que muchos otros años, ¿no?, en el marco del capitalismo, ¿sí? Sin embargo, de manera paralela, que tenemos un Estados Unidos, ¿no?, que se da cuenta de que no está solo, sino que está la China, que está Rusia, no que no esté despertando. Rusia siempre estuvo ahí, siempre tuvo grandes almacenes militares, solo que pasó de una economía planificada a una economía de mercado, ¿no? Y hubo un periodo en que gran parte del narco lo controla Rusia, y se va conformando una nueva clase política al interior y surge el presidente Putin. Y él replantea cómo recuperar la hegemonía norteamericana, la hegemonía de Rusia, ¿no?, en esta parte. China piensa, dice, bueno, yo también tengo he sido un país imperial, pero no imperialista, pero también tiene un proceso de crecimiento enorme, ¿no? Y también tenemos una India que también está en un proceso de crecimiento. Entonces se da cuenta que no está solo, ¿no?, que hay otros sujetos que ya le están comiendo el mercado en las exportaciones. Solamente les digo, China en la década de los 90 participaba con el 39% de las exportaciones totales, y hoy actualmente está arriba del 50%, ¿no? Se habla de un incremento enorme, es el que más acumula reservas internacionales, es el segundo en el mundo con mayores nivel de patentación, es el segundo que más invierte en fuerzas militares. Entonces tenemos que discutir cómo se da el poder, cómo se ejerce el poder, cuáles son los elementos para ver si hay cambio o no hay cambio, en qué sentido, y dónde estaría la participación, diríamos, de América Latina. Yo lo que observo es que hay un regreso, hay un nuevo reintervencionismo de Norteamérica, porque le urge controlar aquellos espacios que había perdido, porque necesita atacar, ¿no?, el avance de los chinos, y necesita efectivamente conformar un orden multipolar, si le quieren llamar, pero donde él sea el sujeto hegemónico y él reparte el pastel. ¿Cómo va a ser? Es una parte de la discusión que hicieron. Gracias. Profesor Pérez Llamas. Sí, a mí me gustaría abordar varias cuestiones porque difiero en muchas cosas de lo que se ha planteado. Pero una de esas primeras cuestiones es justamente la gran apariencia que crea la implosión del bloque socialista. Porque lo que aparece ahí es que lo que cayó justamente fue el socialismo.
Y si nos vamos a los historiadores, los que han profundizado sobre la Revolución de Octubre de 1917, todos coinciden, o los más críticos, los más analíticos, pienso en Charles Betteley, por ejemplo, que tiene 2 tomos sobre la Revolución, ¿no?, de Octubre, o de la Unión Soviética en 2 periodos. Y lo que plantea, y yo coincido ahí, es que lo que se conforma después del 23 es primero la derrota de la revolución bolchevique. Y con esto, la entronización de una burguesía de Estado que va a tomar cuerpo y se va a materializar justamente en el estalinismo. Y eso va a llevar a la deformación absoluta, a la desnaturalización del marxismo. Y eso que vemos ahí, lo que tenemos es un capitalismo de Estado, como es un capitalismo de Estado el de Estados Unidos, el de México y países de América Latina principales, en Inglaterra y en todo el mundo. Y después de la Revolución China en 1949, en octubre también, tenemos la República de Nueva Democracia maoísta, que es la forma que asume el capitalismo de Estado. Es decir, en este periodo de entreguerras, donde hay una posibilidad de que el sujeto revolucionario se manifieste planteando la destrucción del modo de producción capitalista, es derrotado evidentemente. Ahí, en ese periodo de entreguerras, es donde surge el keynesianismo. No como algo nuevo, porque esto ya estaba en Alemania y en algunas otras economías. ¿No? Liszt está presente ahí, por ejemplo. De tal manera que lo que tenemos ahí es que el keynesianismo lo que hace es sintetizar las ideas, ¿no?, de su tiempo, los fenómenos de su tiempo, planteándole una alternativa al capitalismo, ¿sí?, con la publicación en el 36 de la teoría general, aunque había publicado antes. Pero antes de esa publicación, antes de todos estos procesos, en los años 30, ¿no?, porque habría que decir, en el 32 llega Roosevelt al poder, Cárdenas en el 34, en el 37 el Estado Novo en Brasil, ¿no? El nazismo, el fascismo es de los años 20, los 20 el fascismo, en los 30 en Alemania. Entonces lo que tenemos es un cambio fundamental, pero todos apuntan hacia el capitalismo de Estado, el mayor o el menor grado. En el mundo llamado socialista lo que tenemos también es un capitalismo de Estado. Por lo tanto, se requiere un análisis mucho más profundo sin duda, pero lo que tenemos en el 89 es la caída del capitalismo de Estado en la Unión Soviética, ¿no?, y el mundo socialista, y a partir de una crisis general del capitalismo que incluye a la Unión Soviética. Si nosotros analizamos la Glasnost y la perestroika, por ejemplo, ¿qué es la perestroika? Es el cambio estructural, las reformas estructurales que se aplicaron acá con el nombre de neoliberalismo. Y la Glasnost es la conformación de un sistema democrático, ¿no?, pluralista, con un conjunto de partidos políticos, como se va a establecer a nivel mundial. Veamos en México, 1979, la LOPE, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, donde se va a cooptar a los partidos políticos, incluyendo al viejo Partido Comunista de 1919, ¿no?, y se va a integrar al Estado. Es un proceso de integración. De tal manera que lo que tenemos ahí es el establecimiento de la democracia, es decir, es el lanzamiento del nuevo llamado a la democracia de la burguesía mundial, abriendo la posibilidad de la competencia electoral. Y eso va a ocurrir aquí y en China, paulatinamente. En China con la muerte de Mao Zedong, etc. Entonces, tenemos este fenómeno que me parece que es pura apariencia, ¿sí?, y lo que tenemos ahí es, en realidad, la pugna entre las diferentes potencias, ¿no?, del mundo imperialista, porque incluyendo México forma parte del imperialismo mundial. Esa es otra falsa concepción a mi modo de ver. Por lo tanto, lo que yo digo es que hay una potencia hegemónica y evidentemente otras economías muy fuertes que le disputan la misma, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos si lo planteamos en términos de la producción de la riqueza mundial, del producto mundial? Estados Unidos participa, con datos del Fondo Monetario Internacional 2016, con el 24%. China, el 15%. La Unión Europea, el 11%. ¿Cuánto llevamos ahí? ¿Sí? Es decir, 50%, el 50% de 3 espacios fundamentales. Y si los vemos
separadamente será otra cuestión. Solo por poner un caso, y siguen siendo los amos del mundo en un sistema capitalista que es mundial y que incluye a todas las burguesías de todos los estados-nación. Yo creo que aquí en esta mesa sería complicado, o no creo que alguien pues crea que en la Unión Soviética hubo socialismo, ¿no? Que hubo un real poder de los trabajadores a cambio del Estado y una repartición o socialización de los medios de producción. O sea, yo coincido en la lectura del profesor Pérez Llamas en decir que lo que se articula, sobre todo con la llegada de Stalin, pues es una forma de acumulación de capital, solo que no existe el capitalista en términos puros, sino que se posiciona como clase dominante, pero es una clase burocrática, ¿no? Pero que sigue habiendo, digamos, divisiones de clase y explotación, por tanto, ¿no? Pero que no exista o que no se haya desarrollado el socialismo en la Unión Soviética no significa que no existiera un proyecto de la Unión Soviética planteado en términos globales y que ese proyecto entra en disputa con otro proyecto que también impulsan los Estados Unidos, ¿no? Que evidentemente para mí es complicado imaginar que se articularan todos los estados de bienestar en Europa y a su forma en América Latina si no existiera la Unión Soviética, ¿no? Porque lo que había, digamos, en el subterfugio de la subjetividad de los pueblos, pues con la revolución bolchevique de referente, pues era la posibilidad de hacer una revolución que le diera el poder pues, al pueblo, ¿no? O a los trabajadores. Entonces se busca articular pues formas de acumulación, digamos, más dadivosas con las clases que anteriormente pues habían sido sobreexplotadas, que siguen siendo, digamos, funcionando el sistema de acumulación en los estados de bienestar, sobre todo en las periferias, bajo la lógica o sobre la base objetiva de la sobreexplotación, pero digamos hay más dádivas, ¿no? Toda esta articulación de los sistemas de educación, de salud y demás, para mí tienen sentido en tanto que están articulados para señalar una cosa muy concreta, y es que en el capitalismo o en el capitalismo pensado desde Occidente, bajo nuestro modelo de democracia liberal, es posible tener buenos niveles de vida, ¿no? Y que es posible y ahí no es necesario estar, digamos, sometido a a la nulidad de libertades cívicas como se manejaban en el bloque socialista, ¿no? Pero yo plantearía, digamos, la cuestión de que la Unión Soviética no es un subalterno de los Estados Unidos en la época de las posguerras, sino son dos campos que entran en disputa geopolítica para expandir sus zonas de influencia y materializar, digamos, su programa mundo, ¿no? Y, digamos, lo que se cae con el bloque soviético, para no llamarle socialista, pues es ese campo de disputa que representaba a los Estados Unidos después de la Guerra Fría, ¿no? Y que eso, como comentaba anteriormente, pues hace parecer que Estados Unidos se va o se hace con la hegemonía global bajo una lógica de unipolaridad que rápidamente es resquebrajada, ¿no? por los mecanismos o por los sucesos que comentaba hace un momento. Y respondiendo a la pregunta de César, ¿no? O sea, todo este crecimiento en poderío económico y de expansión de las zonas de influencia de China y con la recuperación que hace Putin de Rusia de este país, pues asistimos a una nueva etapa, digamos, de repartición del poder global que no sale, digamos, de la lógica capitalista. O sea, ni desde Rusia ni desde China se está planteando la idea de transcurrir a un sistema alternativo al capitalismo, pero sí a una reorganización, digamos, de la forma en que funciona la economía mundial, ¿no? Que ya no va a estar, o que plantea que ya no tiene que estar tutelada únicamente por Estados Unidos, sino que se tiene que reconocer los crecientes espacios de influencia que representan Rusia, China en alianza, ¿no? Y, digamos, eso abre campos de posibilidad importantísimos para América Latina. O sea, como comentaba, el sostén económico de varios gobiernos progresistas en América Latina estuvo dado por el intercambio comercial creciente que se desarrolló con China y con Rusia, y con las grandes inversiones de capital que hicieron China y Rusia en estos países de América Latina para poder, digamos, darle un sostén económico a los procesos llamados progresistas, ¿no? Y que, digamos, la llegada de Trump a los Estados Unidos para mí representa
una aceleración de esa confrontación entre los diferentes poderes a nivel global que puede terminar con una nueva forma de organización económica global que lógicamente no va a salir los esquemas capitalistas, pero sí va a cambiar la forma en cómo se organiza la economía mundial, y eso puede generar, si es que se pueden articular pues procesos nacional populares en América Latina para replantear la forma en cómo funciona la región en esta nueva economía mundial y hacer pues lo que hizo China, ¿no? Que demostró que siguiendo su modelo propio, sin seguir los cánones que cacareaba el neoliberalismo, pues se puede salir de la periferia para entrar a disputar, digamos, a nivel global, pues una parte importante del pastel en la repartición de poderes globales, ¿no? Y de ahí que tome tanta relevancia, por ejemplo, lo que se va a vivir el siguiente año en México y en Brasil, que son, digamos, elecciones presidenciales. En México, un proyecto progresista encabezado por López Obrador, en Brasil por el posible retorno de Lula da Silva, que podría tener un impacto geopolítico tremendo, ¿no? Porque significaría pues una pérdida aún mayor de influencia de los Estados Unidos en la zona latinoamericana y pues posibles acercamientos importantes de las tres economías más importantes de la región al proyecto histórico que encabezan hoy día Rusia y China en alianza, y acceder ahora sí a un mundo multipolar que implicaría pues una repartición de los poderes globales y el funcionamiento de la economía global. Profesor Rangel, con respecto a América Latina, ¿qué nos podría...? Sí, yo quisiera precisar algunas cosas nada más para entrar directamente ya a América Latina. Efectivamente, cuando cae el socialismo, yo diría, o la forma en la que se estaba produciendo en la vieja Unión Soviética, lo que pasa es que se acaba un contrapeso, punto. Hay una caída de un contrapeso, y ese contrapeso le deja las manos libres, nos guste o no, a todo el capitalismo. Y entre ellos a los países desarrollados y desarrollados. Es una de las causas que va a explicar el miedo y el temor y la urgencia de integrarse a los procesos de integración económica, nos guste o no. De tal manera que la forma en la que intervenía Estados Unidos en el mundo y en América Latina siempre había sido el asunto del socialismo, el derechos humanos, el problema del terrorismo, el narcotráfico. Ese era su argumento central de una mayor intervención. Y la forma en la que Estados Unidos había mantenido ese poder lo había hecho a través de dos modelos. Uno era la economía mixta tipo keynesiana, que se agota con una producción fordista, ¿no? Y después viene un cambio en la forma de producción con las economías, diríamos, japonesas, ¿no? de producir justo a tiempo, y en una economía de libre mercado. Estos cambios van a poner en duda, poner en duda de alguna manera, cuáles son los puntos hegemónicos, los puntos que definen una hegemonía. Y entonces estamos hablando del ejército, quién controla el ejército, estamos hablando de las innovaciones tecnológicas, estamos hablando del control energético, estamos hablando de la participación del Producto Interno Bruto, etc. Si nosotros vemos cada uno de ellos, ¿qué observamos? Que hay nuevos sujetos que han venido acumulando una capacidad, ¿no? Que han puesto en duda o que están muy prontos, ¿no? En algunos años de alcanzarlo. Entonces se dice, esto ha cambiado la correlación de fuerzas. Estados Unidos ya no puede seguir imponiendo por sí solo al interior del Fondo del Banco Mundial, y urge un cambio en la arquitectura de los organismos internacionales. Urge. ¿Por qué? Porque hay una nueva realidad. Esa es una parte. Ahora, ¿pero cómo se tejieron estas partes? Si nos vamos por bloques, vean, la Comunidad Económica Europea fue impulsada por el propio Estados Unidos, ¿no? Hasta la caída del socialismo en 89, y Alemania se decide construir una Europa para Alemania y se va completamente, y ahí surge un capitalismo totalmente distinto. En el mundo de la cuenca del Pacífico no es un acuerdos comerciales, no es un problema de sobrevivencia, ahí es un problema que hay una división del proceso productivo y una fragmentación bajo la maquila. Taiwán, Singapur no necesitan acuerdos comerciales, sino se da con fuerza hasta finales de los 90, ¿no? Para tener una integración económica mucho más fuerte, ¿no? Y ahí está Japón, y ahí va a estar precisamente China. Y en contrapelo, pues viene avanzando efectivamente Estados Unidos con lo que va a conformarse con el Telecan, ¿no? Pero sucede que China, que es un jugador que viene ahí, urge, ¿no? Le está exigiendo al mundo que le permita participar en la OMC, lo hace en el 2000, y China hace una cosa maravillosa, utiliza las propias reglas de la OMC
en particular la nación más favorecida, ¿no? En donde México tiene relaciones con China, pero China no la tiene con Estados Unidos y exige ser extensiva. Y le come el mercado interno y le come el mercado mundial a través de este principio, pero también porque en América, en el mundo asiático, se venían construyendo acuerdos bilaterales. Y entonces, el poder económico de China, su influencia, su reserva, las exportaciones empezaron a caer. China, Estados Unidos, le exigió al mundo hacer las reformas. ¿Cuál es el problema ahorita? Que Estados Unidos no quiere hacer las reformas que le exigieron a América Latina y al mundo. No quiere bajar los salarios, no quiere destrozar los contratos colectivos, no quiere el problema de la privación como lo hizo en América Latina. Y entonces Estados Unidos se ve terriblemente conservador frente a un mundo donde parece curioso que China, siendo una economía mixta o socialista, como le quieran llamar, ¿no? Hoy se convierte en el campeón, diríamos, del libre comercio. Y entonces ahí hay una pregunta. ¿Estos nuevos sujetos van a cambiar la correlación de fuerzas? ¿Es posible construir un nuevo arreglo institucional? ¿Cómo va a ser? Y entonces uno lo que observa es que Estados Unidos está usando su poder y lo está haciendo constantemente, ¿no? Lo hace cuando dice, señores, yo no voy a fijar la tasa de interés y el mundo se cae. Cuando dice, no voy a firmar los techos de endeudamiento, la economía se vuelve cada vez más vulnerable. Y él sabe perfectamente que su hegemonía funciona a partir de la vulnerabilidad y de la inestabilidad de la economía mundial. Y sobre eso está pidiendo la renegociación de los acuerdos de libre comercio para pasar de un mundo trilateral a un mundo bilateral y a partir de ahí reconocer la urgencia de construir instituciones donde Estados Unidos sea el sujeto hegemónico, pero todos aparentemente sean una supuesta democracia, ¿no? Ahí estamos. La pregunta es, ¿China lo va a permitir? ¿Alemania lo va a permitir hasta dónde? ¿La India lo va a hacer? ¿Cuáles son los acuerdos que se están generando? ¿Y en qué etapa del capitalismo estamos, ¿no? Para entender cuáles son las contradicciones. Y efectivamente, el sujeto que es parte de esta nueva estrategia es México. Nos guste o no, México es el epicentro. Lo que pasa en México va a pasar en el mundo. Porque México fue el primero que firmó el TLC, va a ser el primero que lo va a renegociar, y los criterios que está pidiendo Trump para esa renegociación son verdaderamente escandalosos, porque le está pidiendo pasar de un contenido regional del 65 al 85%. Es decir, que todos los insumos y materias primas que se produzcan de los carros, de las cosas, tienen que ser de la región. ¿Y quiénes son? Estados Unidos. Pide que la industria automotriz, el 50%, sea de Estados Unidos. Pide que se acabe el artículo 19 y que sea él el que nos regule. Pide entonces que para resolver los problemas en términos de seguridad sea bajo la ley de Estados Unidos. Eso es un Puerto Rico. ¿Qué hemos definido frente a ello? ¿No? Lo que pasa en México va a ser trascendental. Y efectivamente hay una coyuntura muy complicada. Y la coyuntura es no solo el proceso electoral, sino que además los problemas económicos del país son muy graves, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos frente a ellos? Y efectivamente parece ser que nos enfrentamos a un proceso electoral no solamente en México, sino en el mundo. Y además México no presenta vamos a llamarlo así, criterios para poder negociar el TLC. Es lo que le dice Estados Unidos que debería hacerse. Entonces, bajo ese argumento, o bajo esos supuestos, está la pregunta. ¿Se va a reconstruir un nuevo orden internacional? ¿Qué se está reconfigurando? ¿Cuál es la estrategia geopolítica de Estados Unidos? Es la Asociación del Pacífico, es la Asociación de Países del Transpacífico que le garantiza a Estados Unidos controlar más del 80% de la producción a nivel mundial, le permite controlar más del 90% de la inversión, o va a triunfar la propuesta de los chinos, que es el corredor de la seda, que va a integrar Europa, África, América Latina a través de Asia. ¿Cuál es el proyecto que va a estar aquí? Y en función de ello, ¿cuál sería el papel? México seguirá siendo América Latina abastecedor de materias primas ahora para los chinos. ¿No puede definirse México en esta coyuntura con un proyecto económico distinto? Yo creo que sí. Y ahí está la disyuntiva entre López Obrador o el candidato que sea, ¿no? Pero yo creo que había que discutir cuál es la reconfiguración. Me gustaría una tercera oportunidad para estar ahí. Profesor Pérez. Sí, es que de entrada me parece absolutamente erróneo cómo se plantea el mundo multipolar y las diferentes fuerzas, planteándolos justamente a nivel de países. Incluso me parece caricaturesco pensar que México como país
pudiera tener alguna influencia en el plano internacional, honestamente lo digo. O sea, de entrada pensaría, ¿qué es el capital? El capitalismo. Porque se habla, nuestro discurso, el discurso que yo escucho, es el discurso del nacionalismo, de las naciones, del poder de las naciones, cuando el capital no tiene patria ni matria. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos vamos a los Estados Unidos y vemos la participación de los diferentes capitales, japoneses, chinos, europeos, etcétera, o vemos a México y la enorme participación que tenemos de las diferentes capitales de todos los rincones del planeta, nos daríamos cuenta que el capital no tiene absolutamente patria, ni matria, ni nada. El discurso del Estado-Nación y la posibilidad de construir un proyecto de Estado-Nación con una democracia, con un cambio de gobierno, etcétera, es un discurso justamente para engañar a los trabajadores. Si nosotros analizamos lo que han hecho los diferentes gobiernos de todo el mundo a nivel, porque ese es lo que estamos olvidando, el sujeto revolucionario. ¿Qué ha pasado con el sujeto revolucionario? No lo sabemos, nos quedamos en el discurso de las economías, cuál es la más influyente, el mundo multipolar, elemento hegemónico, como si hubiera disputas entre los países y no hubiera disputas entre las interburguesas a nivel internacional, ¿no? Ese sería el elemento, a mí me parece esencial, no este aparente que se maneja de las disputas entre países. Porque habría que plantear cuándo se articulan, por ejemplo, las reformas laborales a nivel mundial. Hay un periodo transicional que tiene que ver con esta caída de la tasa de ganancia y el estallamiento de la crisis a partir del 66-67, y ustedes ya saben lo que pasó en ese periodo a nivel mundial. Movilización mundial de los jóvenes, de los trabajadores. Y lo que tenemos en este periodo transicional, justamente, es la puesta en práctica de una política mundial de control de los trabajadores. Pensemos en América Latina para lo que preguntaba César, ¿no? Se establecen las dictaduras militares. El plan Cóndor, ¿no? Para la persecución de todos aquellos opositores a esta nueva política. Una política que significaba reformas estructurales, pero el objetivo fundamental no era construir un proyecto de nación distinto, democrático, sino recuperar la tasa de ganancia a partir del aumento de la tasa de explotación sobre los trabajadores. Eliminación de seguridad social, represión salarial, el punto más alto a nivel mundial de los salarios es el 76, 77. Después viene en pique, ¿sí? Y una serie de ataques a los trabajadores que se irán concretando a nivel mundial con las reformas laborales. ¿Dónde se pusieron en práctica? En países tan disímbolos y con diferentes partidos políticos, pero siempre en la misma lógica. En Europa, los socialistas o comunistas pusieron. Felipe González en España es el que puso en práctica justamente las reformas laborales. Gobiernos en Alemania, socialdemócratas, demócratas cristianos, etcétera, son los que pusieron en marcha las reformas laborales. Y en Estados Unidos los republicanos, pero luego los demócratas lo continuaron. Entonces, no se trata de que sea un proyecto del PRD, de Morena, en el caso de México, o en Brasil de Lula, o de quien quiera, sino que son las necesidades del capital las que se imponen justamente para llevar a cabo esas reformas. Y si López Obrador llega al poder, tendrá que empujar las reformas que requiere el capital, Claro. porque no se trata de una cuestión de que nos guste o no, no se trata de la teoría subjetiva del valor, ¿no?, neoclásica, que se basa en los gustos de los consumidores y demás, sino que tiene que ver con leyes objetivas del capital. Por eso Trump, que muchos lo consideran un loco, se ha tenido que detener porque el capital está dictando qué es lo que tiene que hacer. Ninguna de sus propuestas ha pasado. Entonces, se trata de que el capital recupere la ganancia, pero no existen los mecanismos para llevar a cabo ese repunte en la acumulación de capital. Eso es lo que le preocupa en realidad al capitalismo. No que China se ponga por encima de Estados Unidos, etcétera, o Estados Unidos mantenga la hegemonía, o que de México o Argentina o Brasil, México no participa ni con el 1% del Producto Mundial.
¿sí? Es decir, ¿qué fortaleza puede tener? Aunque construya un proyecto de lo más inteligente posible. No tiene esa posibilidad. Entonces, me parece que colocar la discusión a nivel de los estados-nación de los países del nacionalismo no le veo ningún sentido, sino que cuál es el objetivo de este nuevo orden mundial que quieren construir, porque efectivamente lo que quieren es recuperar la tasa de ganancia a través de imponer una serie de reformas que impliquen aumentos en la tasa de explotación. Profesor Álvaro. Sí. A mí me parece que hay dos aspectos que son, me parece, para un poco centrar esta discusión. Y lo primero es la acumulación de capital a nivel mundial. No puede ser un planteamiento en donde nosotros solamente veamos esto y no veamos los comportamientos nacionales. Es decir, pudiéramos hacer abstracciones y decir, no, es la acumulación de capital a nivel mundial y hay una tendencia mundial y no vemos lo nacional. Es decir, a mí me parece que son los dos niveles, hay que contemplarlos. Cuando se plantea que el centro hegemónico es Europa, sobre todo Inglaterra a la cabeza, estamos hablando de la unipolaridad que logra articular a un sistema mundo, es decir, se consolida el sistema mundo capitalista. Y hay un comportamiento de todas las partes del mundo en ese proceso. Se consolida y exactamente ese sistema mundo capitalista en el siglo XX, al inicio del siglo XX, se intenta romper, pero no se logra. Es decir, yo comparto esta opinión. Es decir, ¿qué significó la Revolución Rusa del 17? El intento de romper ese sistema e instaurar un nuevo proceso, ¿verdad? Hay un cambio de rumbo en donde el planteamiento ahora es la estatización, ¿verdad?, de ese proceso económico, una hiperplanificación, y a partir de ahí a toda la distorsión que algunos manejamos, el problema de la construcción del socialismo burocráticamente, en donde no es ya propiamente la idea original del socialismo, sino que es una idea de socialismo estatizado, etc. Sin embargo, yo comparto esa idea de que ahí se presenta con claridad una bipolaridad en el mundo. Sí, son dos dinámicas, ¿verdad? Son dos dinámicas. Porque si hubiera sido una sola, es decir, al final dijéramos, bueno, ahí no hubo dos posiciones o dos dinámicas que están moviendo la economía mundial, sino es una. ¿Cuál? ¿Cuál sería? ¿La capitalista, ¿verdad?, en su forma clásica, o esta que intenta romper ese sistema, ¿verdad? Bueno, son los dos. Uno, en su lógica que viene desde tiempo atrás y que trata de mantenerse vivo, y la otra que intenta romperlo y que al final no lo logra. Es decir, por eso al final Rusia fácilmente se incorpora otra vez a la esfera, a la circulación del capitalismo, porque fue muy fácil, simplemente se quitó la máscara, y el nuevo empresariado pues fueron la vieja burocracia del partido y del Estado ruso. Bueno, este es un primer punto. Pero ya después de la caída de este bloque, de este proceso bipolar, ¿verdad?, y que yo comparto el señalamiento de que, bueno, el elemento que va a romper todo esto, incluido el proceso de los rusos, va a ser efectivamente las dificultades que presenta la acumulación de capital a escala internacional, y se expresa en las crisis, ¿verdad? Y también se expresa, ¿verdad?, en un aspecto. Empezamos a transitar otros nuevos elementos que se van a integrar. Por ejemplo, el Estado efectivamente empieza a ser incapaz de atender todas las necesidades de la sociedad. Es decir, hay elementos que rebasan lo nacional y lo estatal, o sea, rebasan. Este es entre otros, el medio ambiente, las migraciones, el crimen organizado a nivel internacional, etc. Rebasa, ya no se puede resolver a nivel nacional, se rebasa. Y el otro es las dificultades de la acumulación de capital propiamente. A partir de eso, entonces, se abre un proceso en donde entra en crisis el viejo orden mundial. El viejo orden mundial que fue ese, ¿verdad? Cae la Unión Soviética y uno diría, bueno, ya se fueron los capitalistas solos. Y no, genera crisis, porque hay un nuevo ordenamiento. ¿Y cuál es el nuevo ordenamiento? Es de que no hablemos a veces de países, sino centros de poder en el mundo, ¿verdad?, que a veces son bloques de países. La palabra bloque nos ayuda más para entender esto. Es decir, ¿qué es lo que se empieza a dar? De que la acumulación de capital tiene dificultades y es importante dinamizarla nuevamente, crearle condiciones para su desarrollo. Y se empieza a plantear entonces, falsamente, de que Estados Unidos pues se va solo, ¿verdad? Y no es así. Y no es así. Toda esa estructura que él tenía como hegemonía se empieza a desquebrajar.
Y uno de ellos, el más importante, es de que las tasas de ganancia en Estados Unidos y en Europa empiezan a tener dificultades, ¿sí? Y existe el otro. Hay nuevos elementos, como se decía, por ejemplo, en el caso de la tecnología, va a trastocar la dinámica de la acumulación de capital. El problema de los recursos naturales va a trastocar la dinámica de la acumulación de capital. El aspecto militar va a trastocar el aspecto de la acumulación y el intento por hegemonizar la economía mundial. Es decir, China tiene muy claro, ¿verdad?, lo que significó el periodo anterior y lo que significan las posibilidades de que ellos se mantengan. Si ellos se supeditan a la lógica de los Estados Unidos, ellos saben perfectamente qué va a significar la integración. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que cuando yo digo que se durmió, fue China, no Rusia, ¿verdad? Se echó un periodo bastante importante, que era una potencia antes del siglo XVII, y después dejó de ser, y es Europa y sobre todo el mundo occidental, se empieza a plantear un nuevo recambio. Yo creo que ahorita estamos viviendo un proceso de transición, ¿verdad? Es decir, el problema de tener por lo menos 3 referencias no quiere decir solamente de como países, sino simplemente fuerzas a nivel mundial que están tratando, ¿verdad?, de lograr la hegemonía, efectivamente. ¿Hegemonía en qué? Uno, el problema de la tasa de ganancia, es decir, lograr condiciones que les favorezcan y que inclusive al mismo tiempo permita a nivel mundial que más o menos funcione. Militar. ¿Por qué? Porque hoy el problema no es nada más económico, sino es militar, ¿verdad? Y allí está muy claro de que nadie quiere ceder en el aspecto militar. Es decir, tienen que plantear el de tener un posicionamiento militar, geográfico, tecnológico y de recursos humanos. Es decir, quien asegure recursos naturales para el siglo XXI, quien tenga capacidad militar, quien tenga tecnología, tenga las condiciones para la acumulación de capital, va a tener la hegemonía en el siglo XXI. Por eso, desde mi punto de vista, tendemos, ¿verdad? Yo creo que aquí es una incertidumbre, pero o Estados Unidos avanza con Rusia o avanza con China, porque están buscando efectivamente eso, un centro unipolar. Eso es lo que está buscando. Inclusive los 3 países ya son capitalistas, ¿verdad? Con diferentes, ya son claramente capitalistas. Entonces, en ese sentido, la tendencia es a la unipolaridad. Si se avanza hacia la multipolaridad, hay riesgos de guerras, ¿verdad?, con todas las dificultades que esto implica. Ahora, aquí el problema es nosotros. Yo estoy de acuerdo también en el señalamiento que se hace de que México tiene la perspectiva de ser integrado cada vez más. Ya, de hecho, lo somos. O sea, ya no se decide en México los asuntos de política ni de economía. Pues ya es en los Estados Unidos. ¿Y esto qué significa? Que nosotros estamos en la lógica, ¿verdad?, y en el dinamismo que Estados Unidos está desarrollando a nivel mundial, pero nosotros somos los inmediatos. ¿Quién es más? Es Perú, es Colombia, ¿verdad?, los alfiles en América, ¿verdad?, y está buscando recuperar su control en el resto de América, porque al final para mí es muy claro, en América va a entrar China, va a entrar Rusia, va a entrar así, ¿no? Esa es la gran bronca, esa es la transición. Están luchando por la hegemonía. ¿Hacia dónde? Yo particularmente pienso que el capitalismo está llegando a puntos muy complicados, ¿verdad?, de crisis civilizatoria. Yo comparto esa tesis, porque ya no es el problema solamente de la acumulación de capital, sino las condiciones materiales para la vida en el planeta, ¿verdad? No quiere decir que ya mañana, pero está en esa tendencia muy fuerte. Alan, y bueno, ya después de Alan nos estamos acercando pues al final de lo que es este primer programa. Me gustaría que concluyeran pues un poco de la forma más concreta que se pueda y enfocando pues las conclusiones hacia esta transición nos podría llevar a un periodo, digamos, de una nueva guerra fría o incluso un conflicto bélico, ¿no? Alan, tu participación. Y yo sigo planteando lo mismo, ¿no? Para mí lo que está en disputa actualmente son diferentes visiones para cómo organizar la economía global, es decir, para cómo organizar los ritmos de acumulación de capital a nivel global. Evidentemente, ni China, ni Rusia, ni América Latina, ni Estados Unidos hay un planteamiento distinto al de mantener, digamos, al capital, ¿no?, como sujeto a partir del cual se articula pues todo el proceso de producción económica. O sea, no existe, ¿no? Y digamos, ese fue como el gran fracaso histórico que representó la pérdida de rumbo de la Unión Soviética. Pero hoy día lo que está en disputa es diferentes visiones sobre cómo organizar la economía global, los
procesos de acumulación, ¿no? Y pues hay diferencias porque pues desde Estados Unidos se plantea una forma de acumulación que favorece sobre todo los Estados Unidos a partir de seguir manteniendo relaciones de dependencia o seguir manteniendo independencia a las zonas periféricas, pero hay visiones, por ejemplo, desde China, que no es solamente, digamos, China como figura de Estado, sino todas las presiones que hay de empresas chinas, del capital chino, para poder incrementar, digamos, su influencia y su capacidad para incrementar su capital, y que ellos sean, digamos, los centros a partir de los cuales giren los procesos de acumulación de capital. Eso es lo que está en disputa, ¿no? Y si hay una disputa real que, digamos, en la superficie se presenta como una disputa, digamos, interestatal, pero que en el fondo, y coincidiría con el punto del maestro Llamas, es una disputa, digamos, entre capitales, ¿no? Pero que tienen su referencia en estados y que sí plantean formas distintas de organizar la acumulación de capital a escala global, y que para mí sí, no México por sí solo, sino México como parte fundamental de Latinoamérica, con su influencia regional que podría tener, puede marcar pues una separación histórica, digamos, de la zona, de ser parte de la zona de influencia de los Estados Unidos, ¿no? Si México y Brasil pueden concretar, digamos, procesos donde asciendan gobiernos que planteen cara al imperialismo norteamericano, es una condición de posibilidad, no que vaya a pasar, pero puede hacer que América Latina juegue un papel soberano en todo este proceso de rearticulación de la economía global. Y de ahí, digamos, marco la relevancia que tienen los procesos, aunque sí son electoreros y demás, y toda la mierda que pueda haber a lo interno de ellos, pero que son procesos que pueden tener un impacto importante en esta disputa entre diferentes proyectos de acumulación global, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la cuestión bélica, para mí lo que está pasando hoy día con el caso de Corea del Norte es, digamos, simbólico de las posibilidades que puede haber en este periodo que coincido que es de transición de un conflicto bélico, porque, digamos, Estados Unidos, al declarar la guerra o posibles intervenciones militares a Corea del Norte, no es que se lo haga solamente a Corea del Norte, sino se lo está haciendo directamente a China, ¿no? Y porque China ha declarado que en caso de que Corea del Norte sea intervenida, ellos van a entrar pues, a defender a Corea del Norte como uno de sus aliados, ¿no? Entonces, digamos, lo que está de fondo en este conflicto con Corea del Norte es la posibilidad, digamos, de entrar en un nuevo proceso de acercamiento, de disputa bélica entre Estados Unidos y China, que no es solamente China, sino que es toda una gama de países que se han articulado alrededor de China y Rusia, que plantean que otra forma de acumular capital a escala global es posible y que incluso podría ser, digamos, menos trágica para las zonas históricamente periféricas. Profesor Rangel, conclusión. Bueno, yo diría en dos partes este asunto. Estarían de acuerdo que después de la Segunda Guerra Mundial, por lo menos hasta los 80s, el capitalismo tiene un crecimiento. Después de los 80s el capitalismo empieza a decrecer. Pero esto quiere decir que los ritmos de acumulación hayan sido planos. Tenemos una crisis muy fuerte, ¿no? En 72, 76, 82, 86, 95, todo lo que es 2000 hasta 2006, la economía está en crisis y cae otra vez en 2008. Entonces, efectivamente, una de las características del capitalismo pues, es precisamente esa no concordancia entre lo que se produce y lo que se vende. Eso es clarísimo. Pero hay una cosa que lo hace ser diferente. Antes, lo que sostenía ese crecimiento era la producción en masa. Era la producción conformada a través de estados nacionales que intercambiaban mercancías. Pero esa forma de producir cambió. Y se instrumentó la fragmentación del proceso productivo y se convirtió el mundo en una fábrica, ¿no? Y eso es lo que va a generar la interdependencia económica y la búsqueda, ¿no?, de la realización de la ganancia y de que las mercancías que no se podían obtener en el mercado interno. Y eso hace que el mercado, quieras o no, se ha ido desarrollando. Y no solamente tenemos el mercado de bienes y servicios, tenemos el mercado electrónico, tenemos el mercado financiero, tenemos el mercado de bienes ambientales. El mercado se ha ido expandiendo, ¿no?, completamente. Pero ese mercado se ha ido repartiendo y se ha repartido a través de bloques económicos, generando, ¿no?, una contradicción entre una economía que se dice que se expande, pero que a su vez, ¿no?, se agrupa a través de bloques generando un neoproteccionismo.
pero que atenta contra los principios, evidentemente, de la OMC, que es un problema de discriminación, que es un problema de movilidad de mercancías, que es un problema de cómo se usa el principio básico del país más favorecido, que va a sembrar las contradicciones al interior. ¿Qué se está observando? Yo estoy de acuerdo, hay un nuevo reparto, efectivamente, del mundo. Eso es clarísimo, ¿no? Pero la forma de obtener ganancia antes era a través de la producción en masa. Ahora esa producción, junto con todo cuando Estados Unidos tiene un déficit en su balanza comercial, se niega a cambiar el oro sus dólares por oro, ¿no? Para pagarle a esos países, hay un cambio del patrón oro dólar al patrón dólar. Y esto genera, ¿no?, un cambio enorme en términos financieros internacionales que va a ser la base de la terrible especulación y que va a ser, por lo tanto, la antesala de la nueva fase del capitalismo que estamos viviendo, un capitalismo financiarista, en un mundo fragmentado, ¿no?, a nivel internacional. Que efectivamente hay una nueva lucha por el reparto del mundo, agrupado a través de regiones, donde hay países que, o no, son los sujetos que están coordinando, agrupando, ¿no?, definiendo las políticas. Y que esta forma de producir, esta forma de acumular, efectivamente empieza a tener algunos límites, ¿no? Y que urge trascenderla, ¿no?, ir un poco más allá. Ahora, ¿cómo va a ser esa forma de acumulación? ¿Qué impactos va a tener en el ordenamiento internacional? ¿Qué tipo de instituciones? ¿Le llamamos esto nuevo orden internacional?, ¿no?, o multipolar. Bueno, esa es una gran parte de la discusión. Lo que sí sé, que ahí América Latina, sí, le toca jugar un papel muy importante. Sin embargo, Estados Unidos lo sabe, y por esa razón, él, a través del fracking, dice recuperar la soberanía petrolera, baja los precios del petróleo y hunde a Brasil, a Ecuador, le mete una terapiada otra vez a México, etcétera, etcétera, y los lleva a un déficit recurrente en el sector público. Y esa es la bronca. Están súper endeudados con poco crecimiento económico a merced de Estados Unidos. Y en ese marco se está pidiendo la revisión geopolítica de Estados Unidos, que se concreta con un instrumento que se llama Tratado de Libre Comercio. Y ahí tenemos una posición, no es un problema nacionalista, estoy viendo el mundo capitalista y al México insertado ahí, pero sí creo que México juega un papel importante, que debería jugarlo si hay una definición desde la lógica de cómo debería expandirse el capitalismo en la mexicana. Y yo creo que desde esa lógica América Latina y Centroamérica está libre, y los empresarios mexicanos no quieren, porque están acostumbrados a vivir particularmente de los acuerdos de Estados Unidos. Pero si ellos lograran expandirse, estaríamos hablando de otro mundo capitalista a la mexicana. Yo creo que ahí hay una discusión que me gustaría dar, que es una parte que es un problema geopolítico, porque Brasil lo está haciendo, lo está replanteando, pero ¿por qué vamos a replantear nosotros? Vamos a discutirlo desde una perspectiva de reproducción del capital. Gracias. Profesor Álvaro, por favor. Bueno, veo ya como un comentario concluyente, me parece a mí de entrada que sí, este tema da para más todavía, hay que continuarlo. Por lo menos a mí me parece importante que deje muy claro que el problema del nuevo orden que está tratando de definirse en el mundo, nosotros vamos a jugar, estamos participando ahí. El gran problema es si esto es benéfico para las mayorías en este país, que es un poco lo que al final nos interesaría, ¿no? O sea, no estar pensando en el capital no tiene patria, entonces el trabajo tampoco tiene patria, entonces olvidémonos de nosotros. No, hay que plantearnos, es un proceso, es mundial, pero también es nacional todavía, o sea, todavía tenemos esa posibilidad. Entonces tenemos que trabajar en esa perspectiva. Yo sería, le doy la idea, un poco en términos concluyentes, de que este proceso sí es un poco tratar de sacar al capitalismo en otra nueva fase de expansión. Ese es el proceso, no nos debemos de equivocar. Y en ese proceso yo creo que sí podemos jugar, retomar nuestra historia. Uno de ellos es, recordemos que cuando logramos la independencia de España, los 4 virreinatos pudieron haber sido una república, y no lo fuimos. Y no lo fuimos porque no tenemos visión, como considera el maestro, sino tenemos visión de la geopolítica a nivel mundial. Es decir, creíamos que el tema era nacional, era el mercantilismo, es decir, y cada quien quería su feudo y seguirle, ¿no? Bueno, pues lo real es de que nos llevaron al baile porque nos dividimos frente al poderoso del norte, ¿verdad? Y yo creo que el camino efectivamente es la unión latinoamericana para poder jugar en este juego, para jugar en estos momentos. Con eso termino. Gracias. Profesor Pérez Llamas. Sí,
Yo pienso que desde la perspectiva de los trabajadores, si se plantea la cuestión de el nacionalismo de la nación, la unidad latinoamericana, el bloque, etcétera, es una mera entelequia. Es algo que realmente, a mi modo de ver, no existe y no tiene ningún fundamento. Es decir, la nación fue construida, es un constructo de la burguesía, no de los trabajadores. Entonces, ya desde ese punto de vista, es una cuestión, digamos, a discutirse, pero es muy interesante. Segundo, la cuestión del problema actual del capitalismo. Entra en crisis en el 66, 67, fines de los 60, ¿cierto? Llevamos más de 45 años de crisis. Y en ese periodo, el objetivo fundamental no es golpear, digamos, los países a otros países, porque si nos damos cuenta, en México ha llegado el momento en que el hombre más rico del mundo ha sido mexicano, justamente. Y los grandes capitales en México ocupan un papel relevante en el plano mundial, ¿cierto? De manera tal que este problema que se plantean las economías mundiales, los gobiernos como representantes de los grandes capitales, ¿sí?, se plantean no necesariamente el problema de la hegemonía de un Estado sobre otro. ¿A China qué le importa que Estados Unidos siga siendo el centro hegemónico del mundo financiero, el centro hegemónico más que el país hegemónico, donde confluyen una gran cantidad de capitales, ¿no? A Wall Street pueden un día de hoy estar ahí, se duerme Wall Street, como dice Samuel Lichtenstein, y Japón en Tokio está despertando el capital, ¿cierto? Es decir, es un constante movimiento. ¿Y qué importa la nacionalidad? Veamos ahora los papeles del paraíso. La mayoría de los capitales en paraísos fiscales, ¿no?, asegurando sus riquezas, etc. Pero ese no es el problema central del capitalismo. El problema central es que la fuente, el origen de la ganancia del capital que devenga interés y del capital comercial es la producción, ¿sí? Es la tasa de ganancia. El mismo David Ricardo lo planteaba en los principios de economía política y tributación. Está planteado justamente esta lógica. Por eso Marx estudia a Ricardo fundamentalmente en esa parte para explicar estos fenómenos. Ahora le llaman financiarización, que Ricardo hablaba justamente de ese punto. Es decir, el capital que devenga interés y el capital comercial, la ganancia comercial, devienen de la tasa de interés que se genera en el proceso de producción. Y si la economía mundial desde los años 80 hasta la actualidad ha crecido 1.9% promedio, cuando el crecimiento fue de 5.4% por medio mundial en los 30 gloriosos, lo que tenemos es que el capital tiene un problema serio. Es decir, ¿cómo le hace, como decía Alan, ¿no?, en el sentido de reimpulsar el proceso de acumulación? No diferentes procesos de acumulación. La acumulación capitalista es única. Es un sistema mundial y no hay diferentes formas. Lo que adopta diferentes formas son el Estado, las formas de control, de la hegemonía, digámoslo así. Pero las formas de acumulación son universales. Esa es la característica del capital. No ha podido hacer una guerra mundial del tamaño de las de principios de siglo, ese es el problema. Pero de guerras estamos atascados, ¿no? Para empezar de los 70s. La guerra contra los trabajadores en el Cono Sur significó justamente las dictaduras y la guerra sucia en México y etcétera. Y luego las guerras en el Golfo, Afganistán, Chechenia, etcétera, el norte de África. Estamos hablando de que ha habido una guerra permanente prácticamente, pero en una guerra que, como dice Marx, permita una destrucción masiva de capitales, ¿no?, como sí significó la Primera y la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española como una sola guerra, entendida como una sola guerra, que permita al capital nuevos puntos de partida para reimpulsar el proceso de acumulación. Ese es el problema que tiene el capital. No de si domina China o Rusia, etc. El problema del capital es otro. El problema es cómo controlas también a los trabajadores. Y para eso sí sirven los Estados-nación, para encerrar a los trabajadores. Fíjense que en el TLC, lo único que no se negoció en el TLC del 93, aprobado por el Senado en México, lo único que no se negoció fue la fuerza de trabajo. Así es. Es decir, los capitales pueden moverse libremente. Los trabajadores se chingan, ¿sí? Y entonces,
en esta lógica, yo, en lugar de ir a ver si un país hegemónico, a mí me importa muy poco que China o Rusia o la India o Estados Unidos sea el hegemónico. Lo que me preocupa es cuáles son los mecanismos que implementa la burguesía mundial en sus cumbres y demás para atacar las condiciones de vida de los trabajadores. Y en ellos también al planeta, que Rosa Luxemburgo lo planteaba en la lógica de revolución o barbarie, porque también esa es la otra posibilidad. Termino ahí. Gracias, profesor. Alan. Pues como conclusión, lo que comentaría es que, digamos, los que hacemos labor pues militante, activista y entendemos más o menos la necesidad pues de ejecutar un proyecto en la vertiente que, por ejemplo, planteaba Luxemburgo de revolución o barbarie, entendiendo que la continuidad del capitalismo pues, significaba la desaparición propia de la humanidad, pues hemos tenido también la incapacidad de articular pues un proyecto pues político, ideológico, que tenga una articulación, digamos, internacional, o primero momento nacional y después internacional, que plantee por la necesidad de transformar el sistema capitalista. Hoy los principales proyectos político-ideológicos se debaten entre cómo organizar de manera pues, más agresiva o menos agresiva los procesos de acumulación de capital, ¿no? Diría Zizek que hoy es más posible imaginar el fin del mundo por toda esta onda hollywoodense que el fin del capitalismo, ¿no? Y es un problema serio, pues, ¿no? Claro. Es un problema serio. Pero no porque no hayamos logrado, digamos, construir, digamos, esta fuerza internacional que nos pueda permitir superar al capitalismo como sistema mundo, significa que no digamos, participemos en estos procesos de disputa, digamos, interestatual o entre capitales que puede modificar, digamos, la correlación objetiva de la lucha de clases, por ejemplo, ¿no? O sea, para mí, lo que quiero plantear así como conclusión es que desde el bloque chino, ruso, de las BRICS, sin Brasil obviamente ya en estos momentos, se plantea una nueva forma de organizar, digamos, la acumulación de capital a escala global, ¿no? Y que desde ese punto pues hay que entender que ese nuevo planteamiento, cómo entraríamos nosotros como no solamente como México, sino como región periférica latinoamericana, en ese nuevo proceso de acumulación de capitalista a nivel global, ¿no? O sea, dejaré una pregunta: ¿sería posible dejar de estructurar o de estructurarlos como capitalismo dependiente en este nuevo proyecto de acumulación global? Y, digamos, ahí habría que hacer una cuestión de análisis, ¿no? Muchas gracias a los cuatro participantes. Pues sin duda alguna es un tema que, como mencionan bien todos, es un tema que va para más y que incluso va ligados con otros temas como la discusión si el mal es, bueno, más bien la discusión no es si el mal es el capitalismo, sino si se puede avanzar a través de procesos democráticos en otras cuestiones, ¿no? de un mejoramiento, digamos un modelo que permita un mejor bienestar social, ¿no? Pero son discusiones que igual vamos a intentar tomar. Vamos a retomar también esta discusión de la geopolítica y de la conformación de la polaridad del mundo, ¿no? Hacen falta pues otros planteamientos, incluso un poco, pues, digamos, de otros puntos de vista, ¿no? Como aquellos que plantean que pues solamente que la hegemonía pues sigue igual, ¿no? Y que está intacta, porque al final quien impone las condiciones pues sigue siendo el país estadounidense, ¿no? Entonces, pues lo dejamos ahí por este primer programa. Muchas gracias a todos y pues se les va a hacer llegar, ¿no? Pues todo lo que aquí se discutió, y gracias por su tiempo a todos. Gracias. Gracias a ustedes, a todas.